Vale. Vamos a empezar, ¿vale? Bueno, me voy a presentar que yo soy Miguel Pavón y lo que vamos a hablar es sobre el tema de selección de variables en Machine Learning. Esto es un tema muy complejo, la verdad que es interesante porque en el equipo hemos estado investigando sobre este tema y la verdad que es un tema que está verde. Esto ya está verde porque no hay algo que sea potente y la verdad que esperemos que con el paso de los años se vaya mejorando, ¿vale? Aquí este problema, ¿por qué empezamos nosotros a estudiarlo? Nosotros teníamos en el actual equipo, nosotros como comentaba antes, nosotros hacemos Machine Learning, ¿vale? Y lo que intentamos es detección de fraude. Entonces el problema que nosotros tenemos es que tenemos 1400 variables, ¿vale? Nosotros tenemos un modelo que ejecuta con esas 1400 variables. Entonces una tarea que tenemos es, obviamente, optimizar el algoritmo, porque realmente los días que tira entrenando, después predecir, la verdad que se hace una tarea complicada. Entonces se planteó este problema de intentar buscar soluciones y la verdad que cuando nos adentramos pues vimos las dificultades que tenía y vamos, y lo que hay, que también hay cosas que funcionan. Lo que vamos a ver hoy va a ser los distintos métodos, realmente son métodos básicos que hay implementados en R, ¿vale? Y lo que vamos a ver es cómo se ejecutan en R, sus principales ventajas, desventajas. Para hacer las pruebas, realmente lo que vamos a utilizar son dos conjuntos de datos, ¿vale? Yo directamente me he ido a la competición de Kaggle, la de Santander, ¿vale? Y aquí lo que realmente está, no sé si conocéis Kaggle, que es una plataforma en la que hay competiciones sobre datos, ¿vale? Pues el primer conjunto de datos es una competición que es referente al Santander. Esta competición es un problema de clasificación, es clasificar si un inversor va a hacer una determinada acción, ¿vale? Aquí realmente las variables están anonimizadas, tiene 200 variables. Aquí dice tú, vale, yo realmente no sé a priori cuáles son importantes, pues cuál es la idea para nosotros, para comprobar los métodos. Lo que vamos a hacerle es meterle variables ruido, variables aleatorias que yo sé que esas no tienen nada que ver con el problema. Entonces vamos a ver cómo los distintos métodos me van clasificando esas variables, ¿vale? Una forma de poder comparar lo que tenemos. Esto es un problema de clasificación. También lo vamos a extrapolar a un problema de regresión, que en este caso es la típica competición de house price, que esto realmente es predecir el precio de una vivienda, ¿vale? Hacemos lo mismo, aquí vamos a añadir variables random. Realmente después veremos que iremos modificando porque dependiendo del problema hay algunos que pues, vamos añadiendo diferentes variables, ¿vale? Unas que nos convengan y otras que no. Pues esto es lo que vamos a tener, ¿vale? Entonces, nuestro problema, ¿qué deseamos hacer? Nosotros realmente de cara a nuestro problema hay tres tipos de variables. Están las variables relevantes, que son aquellas que me dan una información sobre la variable objetivo. Estas son las que realmente queremos. Luego están las variables redundantes, que estas realmente tienen relación con la variable respuesta, pero realmente no me aportan mucho, porque a lo mejor ya está correlacionada con otra variable, hay otra variable que la explica. Estas variables, depende del problema en el que tú estés, te interesan eliminarla o no. Por ejemplo, en la vida real, a mí me da igual tener una precisión de 96,666 que del 96,3. Realmente, ahí, si primo el tema computacional, pues me las quitaría. Si por ejemplo va a competir en Kaggle, esto te da las décimas que te hacen que te pongas en una alta posición. Entonces, en este caso, a lo mejor no te conviene eliminarla. Luego, obviamente. Interpretación de variables, ¿no? También. Si tiene redundante, Sí. el algoritmo reparte Sí, entre ellas y no sabe. efectivamente. De esa sabes cuál es la. Efectivamente. Aquí se puede preguntar, hablar, o sea, esto es. Sí. Vamos, esto es un tema súper complejo que yo no soy ni experto ni mucho menos, que aquí vamos a debatir. A ver si también da información. Y luego están las variables irrelevantes, que estas variables son aquellas que no me aportan nada, que son en nuestro caso las variables aleatorias que hemos creado. Y esta realmente es quitarla, incluso en algunos casos te puede incluso mejorar el modelo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los distintos métodos de selección de atributos. Se clasifican en tres grandes grupos, ¿vale? Están los métodos filtros, que estos son los típicos filtros de toda la vida, de regresión, de un test de ANOVA. Esto realmente lo que te mide es la relación univariante, es decir, 1 a 1, ¿vale?
Luego están los métodos de envoltura, que estos métodos tienen la peculiaridad que detrás de estos métodos lo que hay es un algoritmo de Machine Learning. Este tipo de problemas se enfoca en que tú tienes, es decir, aquí lo que es la idea es que tú vas a intentar buscar el mejor subconjunto de variables que te optimicen ese algoritmo, ¿vale? Entonces tú hay distintas técnicas para tú determinar cuál es el más determinante. Luego tenemos los métodos empotrados, que esto realmente no es una función, realmente tiene más que ver con los métodos filtros, pero ¿qué pasa? Que la importancia te la asigna en función de un algoritmo de aprendizaje. Por ejemplo, tú haces un random forest tiene una importancia, pues tú ahí puedes rankear las variables en función de esa importancia. Estos métodos están realmente muy relacionados con la interpretabilidad de los modelos. Obviamente, si tú quieres determinar la importancia de un modelo, necesitas conocer su interpretación, ¿vale? Bueno, pues empezamos con los primeros. Esto es lo básico, ¿vale? Esto como comentado, no se basa en algoritmos de Machine Learning y lo que intentan es mirar la relación entre la variable respuesta y los atributos. ¿Cuál es una desventaja que tiene? Que son univariantes, es decir, tú aquí no tienes en cuenta la relación que puede haber con otros atributos. Entonces a lo mejor dices tú, este no es relevante, pero a lo mejor se cruza con otro variable y te puede subir su importancia, ¿vale? También algo positivo, que sea independiente del clasificador, es decir, esto es sí o sí, aquí no es si te va bien el modelo o no. Esto es una medida que va independientemente del clasificador y la verdad es que son muy rápidos, ¿vale? Aquí vemos los diferentes métodos. Está el método de correlación, test de ANOVA, chi cuadrado. Realmente cuando hablo aquí de test, aquí no me refiero en sí a hacer un test de todavía de estadística, porque tú realmente cuando tú haces un test, por ejemplo, que ahora vamos a hablar del test de ANOVA, tú realmente estás comparando. Ahí cuando hay un test realmente es un estadístico que te da una información de una medida que estés comparando. Por ejemplo, si quieres comparar la diferencia en diferentes poblaciones, pues hay un estadístico, que es una propiedad, y te da un valor. Tú si quieres hacer un contraste de hipótesis, realmente decir, pues mira, a través de este estadístico me sale, no es relevante, es irrelevante. Realmente necesitas muchas hipótesis, que eso en la práctica muchas veces no se dan. Entonces aquí realmente cuando hablo de test y demás, lo que nos vamos a quedar es con la idea del estadístico, lo que hay por detrás, ¿vale? Luego aquí, que son, desde mi punto de vista, son métodos muy potentes, que son los métodos que están basados en métodos de entropía, que estos provienen de la teoría de la información. Esto la gente no suele conocerlo mucho, pero a mí me parecen bastante curiosos. Ahora veremos en qué consiste. Bueno, aquí tenemos la típica correlación lineal, que es medir, la correlación lo que te hace es medir la dependencia lineal. Aquí no te aporta nada más, ¿vale? Aquí unos métodos multivariantes, vamos, que ahí voy a dejar para que quieran, lo que te hace es un método que te va jugando con las correlaciones de las variables y te las va clasificando. Realmente tampoco es muy relevante. Bueno, aquí lo que hemos hecho con R, hay una función que te ejecuta, esto es muy fácil, vamos, aquí es que no se ve prácticamente nada, pero esto es un triangulito, que aquí lo que me está mirando es la correlación entre las variables predictoras en el problema de clasificación. Como no puedo mirarlo obviamente con las variables respuesta, pues miro a ver qué pasa entre ellos. En el primer problema son todas, es decir, la correlación es prácticamente cero. Luego tengo aquí el problema de clasificación, que vemos que hay algunas que están correladas, ¿vale? Esto más que nada es informativo. Bueno, el test de ANOVA, que esto lo que me hace, realmente, esto está basado el que está por aquí detrás es Fisher, que es un gran estadístico, que aquí lo que me hace es, lo que me sirve ANOVA es para medir la relación que puede haber entre si una variable categórica me influye sobre una variable numérica, ¿vale? Lo que hace realmente es comparar una serie de varianzas, ¿vale? No voy a entrar en muchos detalles. Entonces, aquí lo que me da, lo que hemos dicho antes, es un estadístico. Si el estadístico toma un valor mayor que 1, porque realmente lo que hace una división, si la división es mayor que 1, significa que el numerador, que en este caso es la varianza explicada por las variables categóricas, te está diciendo que la variable influye mucho. Entonces, si el estadístico, cuando yo aplico el estadístico, me da un valor muy grande,
yo tengo ahí una cierta... me da una idea de que puede haber ahí que la variable categórica esté influyendo sobre la numérica, ¿vale? Y como hemos dicho antes, el gran problema es que tú ahí no puedes decir si realmente estadísticamente te determina o no, ¿vale? Vemos aquí que, por ejemplo, estas son todas las variables aleatorias. Vemos que le ha dado las variables que me queda aleatoria, más o menos el estadístico 0, ¿vale? Sin embargo, una de las más importantes es la variable 81. Aquí lo vemos en el de House Price, ¿vale? Esto realmente es las variables categóricas sobre la mía que es de regresión, ¿vale? Vemos que hay alguna importante. Bueno, este método es de los más potentes. ¿Por qué? Porque esto está basado en la teoría de la información. Esto es la entropía, realmente está, como he dicho, proviene de la teoría de la información. Por ejemplo, cuando hacéis un problema de regresión, la famosa función log-log, entropía cruzada y demás, entropía cruzada, está muy estrechamente relacionada con esto. ¿Qué me mide esta función? Esta función me mide la incertidumbre de una variable. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando tú tienes una variable, tú te esperas un valor. Por ejemplo, si una variable que siempre toma un mismo valor, yo sé lo que es el valor que va a obtener. Entonces, la entropía sería 0, ¿vale? Pues así se puede extrapolar. Si, por ejemplo, una variable con dos categorías que tengan igual probabilidad, tiene menos entropía que una que tenga 3 clases, que 4. Es decir, cada vez tiene más incertidumbre. Entonces aquí la idea se basa, dice, vale, yo sé la entropía de una variable, es decir, la incertidumbre, y también puedo calcular la incertidumbre después de observar otra. Dice, vale, entonces tengo dos medidas. Entonces dice tú, vale, lo que puedo ver es como la entropía es decir, como la entropía de mi variable, cómo disminuye cuando está cuando está en presencia de la variable, ¿vale? Entonces, si disminuye mucho, significa que la variable con la que la estás midiendo te da mucha información porque te está bajando la entropía, es decir, tienes menos incertidumbre, ¿vale? Aquí realmente tres medidas, que es la ganancia de información, como entropía más o menos es de información que viene, como he dicho, de la teoría esta, que aquí lo que hace es la ganancia, es decir, qué diferencia hay entre la entropía original y en presencia de la variable, ¿vale? Luego está la ganancia el ratio de ganancia, que lo que me hace es ponderarlo, es decir, de la entropía de mi variable que quiero ver si está relacionada, cuánto me aporta, ¿vale? Y luego realmente este método tiene un problema, ¿por qué? Porque si hay variables que están correladas, a lo mejor te puede estar engañando. Entonces está aquí este tercer concepto, que lo que me hace es que me intenta corregir ese problema, ¿vale? Esto se utiliza, por ejemplo, la típica pregunta que hace la gente. ¿Cómo mido la relación entre una variable categórica y una continua? Esta es la respuesta, ¿vale? O dos continuas, o... Eso se puede... ¿Y la información mutua sí, tiene relación con esto? Sí, tiene información, sí, tiene relación. ¿Otra forma? Sí. Esto también está relacionado con el tema de la máxima y mínima redundancia, no sé si lo conoces. Realmente el concepto de información mutua es como más elevado a esto. Es decir, esto es un caso particular de información mutua. Por tanto, cuando mides la ganancia de la entropía, o sea que también la entropía de cada variable sobre la clase y el atributo, sí, por separado y restando la conjunta, efectivamente. Es decir, lo que añade es la entropía que suman las dos y luego la que entre ellas dos reduce, ¿vale? Realmente esto es ¿por qué? Porque realmente añade los dos es para que si mido la relación entre una y otra o viceversa me dé el mismo resultado, ¿vale? Que no varíe. Y que independientemente de donde lo mire me va a dar la misma... Bueno, aquí vemos la ganancia en el Santander, vemos aquí que están todas estas son las variables aleatorias, es decir, 0. Es decir, que son métodos que son muy sencillos y la verdad que te aportan una información potente. Aquí lo vemos con la de House Price. Aquí están las variables aleatorias, aquí hay una que crece un poquillo. Aquí están 0, vamos. Se ve claramente que es realmente un método potente y desconocido. Para implementarlo en R es muy fácil.
aquí está por detrás la librería MRL, ¿vale? Aquí realmente en R, que yo conozca, hay como dos grandes librerías, que está la fselector y MRL. Esta realmente tira muchas veces de fselector, es decir, yo la veo más un nivel superior. Esta es la función, es decir, aquí la idea, para tú decir, mira, yo quiero aplicarle un filtro a este problema, es decir, yo quiero aplicarle un método filtro, es decir, yo quiero ver la relación que hay con mi variable respuesta. Pues aquí lo que evoco es a la función esta, y lo que le digo es la tarea y el método, ¿vale? La tarea, hay tres tipos, esto es realmente un objeto, es muy sencillo, realmente parece más, pero es súper sencillo. Llamo a la tarea, hay tres tipos de tareas, realmente hay otros tipos, pero tampoco vamos a entrar. Aquí lo que es, le digo una tarea de clasificación, le indico los datos y el nombre de mi variable objetivo. Si es de multiclasificación, mi conjunto de datos y el nombre de mi variable objetivo y de regresión, ¿vale? Y aquí los métodos, realmente es potente porque tiene muchos métodos implementados y la verdad que funciona bien. Aquí vemos la cantidad de métodos, está Nova, el Aucesh y cuadrado, sí, tiene una cantidad de métodos, todo lo que hemos visto se pueden implementar, ¿vale? Vamos, sí, aquí para mí que lo tengo aquí. Y aquí lo que he hecho yo, por ejemplo, es una función, vamos, que es sencillo. Una función que le digo los datos, el nombre de la variable objetivo, el método que quiero aplicar y la tarea, ¿vale? Aquí lo que le digo yo, dependiendo si es de clasificación o regresión, me hace el clasificador, perdón, me crea la tarea y luego aquí le digo el tipo de método, ¿vale? Y luego aquí lo que hago un plot, que es lo que hemos visto, que no es muy complicado. Estaba ahí puesto, ¿no? Pensaba que... Vale. Bueno, aquí está la segunda familia de métodos, que estos realmente son ya más potentes. Los otros son más sencillos, que los otros realmente se utilizan mucho para el tema es decir, cuando antes de crear los modelos, pues tú, como una que te da información, ¿vale? Y ya si tiene, por ejemplo, conocimiento de la materia, pues ya puede tomar decisiones, ¿vale? Aquí los métodos los métodos envoltura. Esto lo que he dicho son métodos que yo defino un algoritmo de Machine Learning, ¿vale? Por ejemplo, un Random Forest, XGBoost, SVM, lo que queráis. Y lo que va a intentar es buscar el subconjunto, es decir, las variables que me optimizan ese algoritmo, ¿vale? Como comenté al principio, está muy relacionado con la interpretabilidad de los modelos, es decir, tú vas a utilizar unas medidas para tu... Vale. No, pero esto no era, ¿no? Ah, sí. Vale. Vamos, la idea es esta, tú coges las variables, le aplicas el algoritmo que hemos dicho, obtienes la importancia y ya en función de la importancia, pues a través de un criterio, pues selecciona tú el más potente. Es que me confundí antes que estaba hablando de los métodos wrapper, pero estos son los que vienen por detrás de los que el propio algoritmo te rankea las variables, ¿vale? Bueno, aquí las principales técnicas, está la regresión Ridge, lazo, también está SVM, también tiene importancia, Random Forest, XGBoost, realmente estas son de las más utilizadas, es decir, los que competí en Kaggle veréis muchas veces que a lo mejor alguien aplica un algoritmo de XGBoost y dice importancia de las variables, las más importantes. Ahora veremos si eso va bien o no. Aquí una potente es lazo, ¿por qué? Porque lazo computacionalmente no es muy costosa y tiene la idea es potente. ¿En qué consiste lazo? Lazo realmente es un problema de regresión, ¿vale? El problema de regresión que siempre se ve, un problema de regresión que es esto, es decir, yo lo que intento es minimizar mi error, pero ¿cuál es la novedad? Que tú le añades unas restricciones a los coeficientes, ¿vale? Tú le dices, mira, hazme la regresión lo que va a hacer es buscarme unos beta acompañados a las variables, le dice, mira, búscame los coeficientes acompañados de cada variable, pero ¿qué pasa? Te voy a dar una restricción en valor absoluto, es decir, la suma de todos esos betas no pueden tomar una cierta cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el algoritmo está construyendo, es decir, cuando está intentando minimizar este error, pero se da cuenta de que está
de que tiene una penalización. Es decir, entonces los atributos menos importantes tienden a 0. Entonces, conforme tú aquí tienes un parámetro, ¿vale? Que realmente es la T lo que tú le dices, mira, no crezca hasta tanto. Realmente esto, por una ecuación, es decir, por tema de optimización matemática, estos problemas son equivalentes y se convierte en un lambda, que está estrechamente relacionado con T. Entonces, ¿cuál es la idea de este problema? La idea es tú, mira, lo que voy a hacer es, como realmente la regresión lineal no me supone mucho coste, lo que voy a hacer es variando mi lambda, lo voy a hacer cada vez, voy a darle una penalización más grande, y lo que voy a obtener, conforme más crezca lambda, mayor penalización, entonces las variables menos importantes se me van a ir a 0, ¿vale? La verdad que antes, esto por ejemplo, leyendo, en los años 90, por ejemplo, era muy típico el típico método de estar hacia adelante. Lazo realmente fue como en el 96, fue como madre, Lazo. ¿Vale? Bueno, aquí en RC yo lo hago por ejemplo con la librería, con la función glmnet. Realmente aquí hemos visto antes que está lazo y rigid, ¿vale? Realmente lo que es la misma idea, darle penalizar. El caso que en la de lazo hemos visto que en valor absoluto la penalización de los betas, en el otro caso es al cuadrado. Entonces realmente lazo es más potente. Voy a hablar nada más que de lazo para no... Aquí realmente es fácil. Lo mismo, la X, la Y, la familia típica. Aquí le indico alfa igual a 1, si indico alfa igual a 1 es que me va a hacer lazo. Si indico alfa igual a 0 me va a hacer rigid. Si le pongo un valor entre 0 y 1, lo que me va a hacer es combinar las dos. La más potente es esta. Aquí estandarizar. Realmente en los problemas de regresión es importante estandarizar. ¿Por qué? Porque como tengas variables, es decir, como tengas variables, observaciones o outliers, el modelo se lo come. Entonces te puede cree que va bien, pero no. Lo suyo es estandarizar, ¿vale? Y aquí le indico el lambda como quiero que varíe. Si quiero 100, 200, incluso se puede indicar hasta una rejilla, ¿vale? Otra idea. Hacer lo mismo, pero con cross validación. ¿Qué me va a permitir esto? Que yo aquí, cuando yo hago con esto, realmente estoy haciendo sobre el conjunto de entrenamiento. Si lo hago con cross validación, me va a permitir ver cómo en función del lambda y de las variables que me va eliminando, cómo se comporta en mi conjunto de validación, es decir, cómo en la realidad está funcionando. ¿Verdad que esto, por si quieres hacer, ¿vale? Aquí tiene un plot lazo, que lo que hace, vamos, la verdad que se ve feíto, para que vamos a engañarnos. Que aquí vemos cómo variamos lambda, ¿vale? Y vemos cómo los coeficientes, es decir, cuanto más, esto es con mayor restricción, los coeficientes van tirando a 0, ¿vale? Entonces, si yo digo, pues aquí me va diciendo el número de variables que me van quedando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me han quedado 9 variables importantes, 107. Cuando lo he hecho en R, la random se me quedaba, vamos, la verdad que lo usaba pronto para atrás. La verdad que ha dado buen resultado en la práctica. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos el famoso método de random forest, que esto es lo que, igual que por ejemplo, antes hemos visto el de lazo, aquí la idea es, aplico random forest y en función de random forest me va a dar una importancia. Realmente hay que tener aquí dos cosas claras, ¿vale? Random forest, ¿qué hace? Random forest lo que me hace es, me construye árboles de decisión de forma paralela, ¿vale? Y cada árbol de decisión lo que hace es minimizar una función de impureza, ¿vale? Para los problemas de clasificación hay dos, está la función de Gini y la entropía. Aquí vemos otra vez que aparece el término entropía, ¿vale? Y para los problemas de clasificación, pues la típica el RMC o el RMC, ¿vale? Entonces, otro punto favorable de Random Forest que lo veremos, el outback. ¿Esto qué significa? Esto es cuando Random Forest está construyendo los árboles, cuando construye, por ejemplo, un árbol, la iteración J, ponte, realmente ahí no utiliza todo el conjunto de entrenamiento, se deja algunas observaciones fuera. ¿Qué te permite eso?
Que tú realmente, conforme estás construyendo el modelo, es decir, el modelo lo construye sobre su conjunto de entrenamiento, lo que intentas es minimizar sobre el conjunto de entrenamiento, pero tú después puedes evaluarlo sobre el conjunto de validación. Entonces tú puedes tener una idea de cómo se comporta Random Forest en la realidad, es decir, cuánto varía tu error, ¿vale? ¿Tienes que hacer una probabilización o el todo hace por defecto porque no te coge el 100% de la variable? De las observaciones, no te la coge. Más o menos se deja, es decir, construye un árbol y no coge, a lo mejor coge, ponte el 80%, pues ese 20% no la ha cogido. Pero ese parámetro se lo das tú le dices cuánto. Sí, se lo puede decir. ¿Verdad? Y entonces te calcula sobre eso y te da la Sí. La verdad que es potente y además que incluso no se lo puede decir, que no se lo indica. Directamente lo tiene implementado. Y te lo da. Efectivamente. Es como una corvalidación que tú lo haces. No es una corporación. El caso que hay. Sí, efectivamente. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un árbol. Esta observación no interviene en este árbol. Y tampoco interviene en aquel. Y tampoco, imagínate que una observación no interviene en 3 árboles. Tú la cantidad de árboles que construyes, eso realmente no te sobreajusta, te da igual. Entonces tú dices, vale, hay tantos árboles, he construido 2000 árboles, pero en 3 esta variable no me computa. Digo, ¿por qué voy a hacer? Predigo, como al fin y al cabo son paralelos, hago las predicciones con los árboles donde no interviene, entonces hago las predicciones de esos 3 árboles y obtengo su métrica. Eso lo hace con todas las observaciones y al fin y al cabo tiene un conjunto de validación sin necesidad de splitearte el conjunto detrás ni perder información. ¿Vale? Aquí Random Forest tiene dos medidas de importancia potentes. La primera, ¿cuál es? Dice, vale, yo estoy construyendo los árboles, ¿vale? Es decir, yo estoy construyendo los diferentes árboles. Los árboles, ¿cómo se construyen? Tú intentas minimizar una función de impureza, que es la de esta de entropía o la de Gini, ¿vale? O los logs. Pues dices, vale, entonces la idea es decir, una variable importante, realmente cuando interviene, la función pérdida me la va a disminuir. Es decir, lo que te va a hacer es, lo que te va a medir cuando una variable interviene, cómo me mejora el rendimiento de la función que estoy intentando minimizar. ¿Vale? Aquí está, dependiendo de la función de impureza que hayas obtenido, pues tendrá un nombre, ¿vale? Esa importancia. Entonces, esa es la idea, ¿vale? ¿Cuál es el problema Tiene un problema nada más, que es el hecho de que aquellas variables con alta cardinalidad, fíjate que tenemos una variable que sea más o menos importante con un rango muy alto, una categórica con muchos rangos. Y luego tenemos una binomial, que también es importante. ¿Qué pasa? Que realmente la variable numérica que sea muy grande va a tener más capacidad de intervenir en los árboles. ¿Vale? Porque cuando se construye los árboles lo que va es haciendo corte. Entonces, hago un corte por aquí y otro por aquí. Tiene más capacidad de minimizar esa función. Sin embargo, una variable que sea sí o no, por ejemplo, una binomial, la capacidad que tiene solo va a intervenir una vez que ya entre, entonces está sesgado frente a variables de alta cardinalidad, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Esa es una de ellas, es decir, el descenso de la ganancia en XGBoost también es parecido. Este concepto también es muy potente, ¿vale? Aquí, ¿cuál es la idea, vale? Dice tú, ¿cómo puedo medir yo el rendimiento ¿cómo mido yo el rendimiento de una variable? Dice, vale, lo que yo voy a tener es un conjunto de validación, ¿vale? Esto realmente es extrapolable a cualquier algoritmo. Yo tengo mi conjunto de validación, con esto no he entrenado yo, no lo he visto mi modelo. Digo, vale, lo valido y obtengo una métrica, ¿vale? Fíjate, yo cojo mi conjunto de validación, le aplico a lo mejor, por ejemplo, el PRA o OAU y me da una métrica, ¿vale? Y digo, vale, luego tengo mi conjunto de validación, atento a la idea. Y dices, vale, pues voy a coger y digo, quiero calcular la importancia de una variable. Y dices tú, si realmente la variable es importante, si yo la permuto sobre este conjunto de validación, aplico otra vez Random Forest, realmente la métrica me tiene que disminuir. Es decir, que ha afectado mucho al permutarla. Una variable que no sea importante, que participe en los nodos finales, realmente esa variable va a tener poca decisión sobre observaciones. Entonces tú, al permutarla, va llegando, solo va a afectar a muy pocas observaciones. Entonces la métrica
realmente no se va a ver afectada. Entonces, ¿tú cómo calculo yo la importancia? Pues muy fácil. El score de validación normal y el score de validación que me ha dado permutando esa variable. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno de Random Forest? Que para este tipo de importancia, que tiene el overbag, es decir, no necesita ni hacer conjunto de validación ni nada, sino directamente aplica el algoritmo y te rankea la importancia. Obviamente tiene mayor coste computacional. Permuta variables y cuando tenga mucha fila, pues la verdad que tarda. Problema, obviamente la vida no es bonita en estos casos. Aquí lo que pasa es cuando las variables están correlacionadas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, vamos a poner en el supuesto caso que tengo dos variables muy importantes y que están correlacionadas al 90%. Digo, vale, pues voy a calcular la importancia de una de ellas. ¿Qué pasa? Que cuando yo la permuto, realmente, cuando ese conjunto de validación permutado me va a entrar en el modelo, realmente parte de esta información la tiene la otra variable. Entonces, si entra una de las ramas en la que esté la otra variable que tiene esa información, realmente no te va a disminuir mucho la importancia. Entonces te puedes estar autoengañando. Dices tú, esta realmente no me mejora mucho, pero a lo mejor porque está correlacionada. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Pasa la información a lo mejor la tienes en la otra variable. Efectivamente, o se pueden incluso repartir. Te puede pasar que todo vaya a 1 y la otra te la dé 0, se la repartan entre las dos. La verdad que es un tema... Es de lo más... La idea es potente, pero sobre todo es uno de los problemas que tiene. El tema es cuando están correlacionadas, ¿vale? En cuanto al recuento de variables en el número de árboles, sí. ¿eso también lo tienes en cuenta? Es decir, tú miras la importancia, sí. pero es decir, una variable tiene poca importancia, pero aparece siempre. Eso tú dices... A lo mejor te está afectando poco, pero... Dices el número de veces. Eso está implementado en XGBoost, tiene implementado eso. Pero Random Forest no. Y a mí me hace sospechar porque realmente cuando hemos mirado la importancia y demás, varían mucho entre sí. Yo creo que, si no, creo que no es muy a ciencia cierta, muy fiable, ¿vale? Pero vamos, que está ahí. Ahora vamos en X, se vean en XGBoost. Bueno, aquí vemos lo que hemos hecho con la competición de Santander. Aquí vemos las variables random a 0. Es decir, me la ha ventilado toda. ¿Vale? Sin embargo, en la de House Price no ha salido tan bonito. Me he metido una ahí arriba, ¿vale? Una variable random, ¿vale? Que tener cuidado. No es tan preciso como se piensa, ¿vale? Pero bueno. Para implementarlo en R. En R hay dos formas de llamar Random Forest. El clásico es con la librería Random Forest, el otro es con Random Forest RSC. Aquí lo único que tener en cuenta es que hay que indicarle cuando lo llama, que le diga la importancia true, ¿vale? Igual que en el otro. Y aquí realmente luego llama una función de importancia, le da el objeto de Random Forest, si le dice importancia tipo 1 es la permutada, si le dice importancia 2 es la de... Es la de descenso descenso de Gini, por ejemplo, ¿vale? En el otro es con la VIN, ¿vale? Realmente no te hace falta ejecutar un Random Forest directamente con la que hemos visto antes de los filtros, la que hemos visto la función esta, realmente viene implementado un Random Forest, tiene 4, ¿vale? Es decir, que podéis elegir. Otro método potente, XGBoost, ¿vale? XGBoost también un algoritmo que se basa en árboles de decisiones. Aquí la diferencia con Random Forest, que aquí los árboles no se construyen de forma paralela, aquí los árboles se construyen de forma secuencial. ¿Cuál es la idea? Yo construyo un árbol, miro los errores y en función de esos errores, el segundo árbol lo construyo de cara a que me corrija esos errores. Entonces lo que va haciendo de forma secuencial. ¿Qué hace esto? Que cuando tú estás spliteando, es decir, cuando una variable entra, hace un corte, el criterio que sigue en Random Forest y en XGBoost difieren, ¿vale? Son más o menos, la idea es la misma, pero las reglas de división son distintas, ¿vale? Aquí tiene la misma idea, es decir, dice tú, vale, una variable, es decir, si yo quiero calcular la importancia de una variable, esta realmente
me va a aportar más, cuando me va a aportar más descenso de la función pérdida en el algoritmo, ¿vale? Pues lo mismo. Luego está, como ha dicho Antonio, está la de frecuencia, que es el número de veces que interviene una variable en los árboles. La idea es, si intervienen más árboles, significa que es más importante. Luego está la importancia de cobertura, que esto realmente es cuando una variable está en un árbol, a cuánta observación influye. Entonces, si mientras más observaciones tenga debajo, pues más influyente es, ¿vale? Aquí realmente para hacer XGBoost tienes que hacer el algoritmo de XGBoost. De todas formas, todo lo que está aquí puesto está puesto en el código, que se lo pasará a Antonio para que podáis. Tú lo que haces es llamar a XGBoost, ¿vale? Y luego tiene una función de importancia que tú le pasas el nombre de la variable que quieres ver y el modelo que has construido. Y realmente te da una lista con las importancias de cada una de las variables en función de las tres medidas que hemos visto. Esto lo puedes también pintar, que lo vemos aquí. Aquí vemos la del Santander. Vamos, aquí están las variables random, que realmente ahí el game se comporta bien. Aquí lo que vengo ahora, lo que he dicho yo antes hay que tener cuidado con variables con alta cardinalidad, es decir, que puede ser engañoso. En Random Forest no lo hemos visto, aquí se va a ver. Aquí en la competición de Hago Price, realmente las variables random que yo he metido, las he metido queriendo. Y lo que he hecho es que sea lo máximo posible, es decir, que con un rango de 0 a 30 millones, o decir, que lo he hecho para que se note el error. Y vemos aquí cómo me mete las variables aleatorias frente a otras. Es decir, que hay que tener cuidado, porque si tienen tu conjunto de datos variable es decir, que tenga un gran rango, te lo puede decir, te cree que es importante y realmente no es. ¿Vale? Sin embargo, en el de Random Forest que hemos visto primero, me la he metido abajo con el permutado. Es decir, aquí. ¿Gran rango o gran cardinalidad? Realmente viene a ser prácticamente lo mismo. El caso que la cardinalidad es cuando intervienen variables categóricas. Es decir, si tengo muchas categorías, aplico la técnica de la encoding frequency. Entonces, si tengo 3.000 categorías y otra variable categórica con una categoría, a lo mejor la de una categoría es más importante y me está engañando porque la otra tiene más. Entonces, en ese aspecto hay que tener cuidado, ¿vale? Pues esto es más o menos lo de los métodos de. Realmente he hablado de tanto Random Forest como XGBoost porque son los que más habla la gente. Realmente también puedes aplicarlo a la IGBM, distintas SVM también tiene, pero más o menos son los dos métodos potentes. La pérdida de la ganancia que aporta una variable y el permutado, ¿vale? Vamos a la tercera familia de los métodos, que es los métodos wrapper, ¿vale? Que estos métodos es lo que yo he dicho antes, que fue con lo que me confundí antes hablando. Que estos métodos lo que hacen es, yo elijo un algoritmo, ¿vale? Por ejemplo, Random Forest, el que queráis. Y dices tú, vale, yo realmente quiero que mi modelo tenga un alto rendimiento. Entonces tú lo que vas a hacer es hacer un modelo, es decir, ejecutar el modelo para distintos subconjuntos de las variables y el que mejor rendimiento me dé, digo, pues este que ha tenido estas variables, pues estas son las más importantes, ¿vale? Problemas, son computacionalmente costosos. Nosotros, por ejemplo, cuando en el trabajo, es decir, en el proyecto que tenemos, realmente estos algoritmos, ahora lo veremos, lo hemos descartado porque lo vais a ver por qué. Problema que puede tener, overfitting. ¿Qué pasa? Que tú te crees que te está funcionando bien, pero realmente no, porque realmente está aprendiendo mucho de los datos. Esto pasa también con los dos algoritmos que hemos visto antes, es decir, la ganancia y permutado. Tú realmente, cuando tú construyes un modelo, uno de los problemas que puede tener es overfitting, es decir, que aprenda mucho de los datos. Entonces tú puedes estar tomando una decisión y realmente esa decisión es porque el algoritmo ha aprendido mucho de los datos de entrenamiento, pero después no generaliza bien. Toma una decisión, pero la estás tomando en función de los datos de entrenamiento. Que tú realmente, la idea es que cómo se comportan en la vida real, es decir, sin que el algoritmo lo haya visto. Entonces hay que tener cuidado con el overfitting, ¿vale?
Aquí están los grandes métodos, vamos, está método hacia atrás, hacia adelante, también hay algoritmos genéticos, Boruta. Lo que he dicho, lo que es intentar encontrar el subconjunto más potente. Realmente lo que he dicho, para mí me han servido poco. El método hacia adelante, pero para que ustedes veáis, es decir, aquí lo que me hace es un modelo para todas las variables. El mejor modelo, cojo esta variable, luego hago ese modelo para todas las variables. Usted imaginarse esto con 1400 variables. Esto ya está el algoritmo funcionando en Endesa, no va a dar para luz. ¿Vale? Entonces esta sería la idea. Esto a lo mejor, si tenía un conjunto pequeño y demás, pues sí, os puede facilitar y depende del problema siempre. Vale, este es el método hacia atrás. Este realmente es lo contrario al otro, es decir, yo parto de todo el conjunto de variables aleatorias y lo que voy haciendo es, voy quitando en función, voy quitando variables y voy viendo cuál me va a... Entonces yo quito este es el mejor modelo de mapa, pues vas añadiendo hasta que converja a una solución óptima. Obviamente este problema computacionalmente es que se te va. Solución que proponen. Está la eliminación recursiva. ¿Esto en qué consiste? Dice tú, vale. Yo aplico, por ejemplo, esto está basado sobre todo en... Se empezó creo que con SVM, pero está en Random Forest y demás. ¿Cuál es la idea? Dice tú, mira, cojo mi conjunto, todo mi conjunto, le aplico el algoritmo, ¿vale? Y entonces mi algoritmo, como hemos visto antes, te puede dar una importancia. Pues entonces ordeno las variables en función de la importancia. Entonces lo que voy es, por cada iteración, voy eliminando una de las variables importantes. Es decir, tengo 50 variables, hago el algoritmo con 49, así en función de hasta que paro. Otra idea que puedes hacer, dentro de sí, una opción que tú puedes hacer, dice tú, vale, lo ejecuto para todas las variables, me da la importancia, ¿vale? Elimino la menos importante, o las 2 o las 3, eso ya en función de la velocidad que queráis. Haces otra vez el algoritmo y otra vez calcula la importancia. Entonces vas como ranquea, cada vez que hace un algoritmo, ranquea otra vez, es decir, determina otra vez la importancia de las variables. Por ejemplo, si utiliza la importancia para ranquear de Random Forest la de permutada, está demostrado, bueno, demostrado realmente, hay 2 o 3 papers que realmente hasta incluso entre ellos se contradice. Supuestamente el primer método es mejor, es decir, ranqueo y ya no ranqueo más, es decir, ya voy eliminando en función a... Hay en sitios que funciona bien, en otros no. Realmente las pruebas que hay por ahí, que yo no sé si alguno ha indagado, pues realmente son como pruebas de laboratorio. Se crean subconjuntos para ellos que le dan los... pero vamos. Luego, con la misma idea, es con un método, es decir, con los algoritmos genéticos. Vamos, los algoritmos genéticos lo que funciona es, esto viene de la biología, tú tienes una población de cromosomas, lo que tú es, le aplicas una serie de permutaciones, realmente se llaman mutaciones. Hay unas mutaciones, selecciona los más óptimos y vas variando. Aquí está implementado todo esto está implementado en R y la verdad que esto obviamente este es más ligero, es decir, aquí no te prueba todos los posibles, aquí lo que va es jugando, ¿vale? Sobre también puede hacer, igual que esta búsqueda, también puede haber una búsqueda que sea aleatoria, es decir, vas cogiendo subconjuntos aleatorios, ¿vale? En R realmente también es fácil, aquí veis mucho, pero realmente es fácil. Esto también viene de la librería MRL. Aquí la idea es decirle, mira, te voy a dar un clasificador, me vas a aplicar una técnica de la que hemos visto, ¿vale? Aquí, la técnica, ¿cómo se le dice? Con el parámetro control, ¿vale? Aquí tú le dices, realmente aquí le dices tú la técnica, por ejemplo, técnica exhaustiva, que esto realmente lo que te hace es, todas las posibles combinaciones te las va a hacer. Este es descartado del minuto 1. Esto hacia adelante y hacia detrás, ¿vale? Luego también está la de que te haga una selección aleatoria. Aquí una selección con el método del algoritmo genético, ¿vale? Aquí le digo el algoritmo que voy a utilizar, Random Forest, XGBoost, el que tú quieras.
la tarea, porque obviamente tiene que saber si es de clasificación, si es de regresión, si es de multiclase. Resampling, aquí lo que le indicamos es porque, como yo he dicho antes, tú antes tienes un problema de overfitting. Entonces dices tú, pues mira, pues aplícame cross-validación, aplícame... La idea es para ver cómo se comporta en la realidad. Y aquí la medida, es decir, tú a lo mejor tienes un problema que quieres optimizar a lo mejor el error cuadrático medio y en otro el error cuadrático, es decir, ya es como la métrica que tú, en función de qué métrica tú quieres comparar los distintos modelos, ¿vale? Aquí, al hacer, es decir, aquí se le indica el control, es decir, la técnica, y aquí le decimos la clase. Aquí hay una función que te dice toda la cantidad de métodos que hay. Prácticamente tanto los más famosos, tanto implementados. Aunque en la IGBM no sé si está. Pero la mayoría están. Aquí lo de si quiere cross-validación, leave one out, es decir, las iteraciones que quiere que haga, si los quiere estratificar. La verdad que tiene, que con una línea te hace todos los algoritmos eso, que realmente es potente. Y luego aquí la tarea de clasificación, que esto lo hemos visto al principio, pues de regresión, de lo mismo, ¿vale? Aquí están las listas de todas las medidas. Yo, Miguel, una cosa. En algoritmos médicos, Sí. ¿has dicho que no prueba todas las combinaciones? Realmente tú ahí lo que vas haciendo, es decir, tú ahí te defines lo que son los cromosomas. Entonces tú lo que vas haciendo en una iteración, a lo mejor le vas añadiendo distintas... Claro, pero si tú tienes el cromosoma, o sea, vamos a ver, si tú al final vas a generar un montón de cromosomas y vais viendo cuál es el cromosoma que mejor sabe, o sea, Sí. mejor cromosoma, Porque de mutaciones y de sí. que se vaya penalizando lo que sea, al final sí que, o sea, No, porque tú realmente, imagínate que tú dices, ármete 3 poblaciones, es decir, mútame y me tomas una decisión. A lo mejor te queda con el más óptimo, tú ya eso lo guardas. Es decir, cuando tú tomas una decisión en ese algoritmo, tú lo que estás diciendo, es decir, la población ha avanzado 5 épocas, ¿vale? Pues tú le dices, ¿cuál es el mejor modelo de esa población? Y lo guarda con sus variables. Entonces tú vas haciendo eso como de forma aleatoria realmente. ¿Vale? Realmente, para el problema que tenemos, para House Price y demás, ahí está implementado, pero vamos, para el problema de Random Forest, estoy con Random Forest hoy, para el problema de clasificación que tiene 260 variables y 100.000 filas, vamos, te digo yo que no. Imagínate ya con 1400, ¿vale? Aquí viene la idea más potente de los algoritmos que hay. Para mí es la idea más potente, ¿vale? Esto realmente, no sé si lo conocéis. Aquí dice, ¿cuál es el problema que nosotros hemos visto aquí? Dice tú, vale, yo he visto distintos métodos, realmente los de búsqueda, estos, prácticamente en mi problema real no me va a valer. Entonces yo he tenido diferentes métodos de clasificación que me dan la importancia, algunos con sus defectos, otros con sus mejoras, pero tú realmente, la decisión de decir tú, ¿y cuál es importante? Tú realmente dices tú, vale, pero a mí me da la importancia esta, pero eso es importante o no. Tú realmente el criterio de importancia no tienes capacidad de determinarlo. A lo mejor dices tú, pues con los 100 primero. Por lo menos te estás dejando en el 105, hay uno que es importante y no lo estás metiendo, que te puede aportar modelos. Pues ¿cuál es la idea de Boruta? Boruta dice, mira, yo tengo mi conjunto de entrenamiento y yo realmente lo que quiero es evaluar, es decir, lo que voy a añadirle son variables aleatorias que yo sé que no me van a aportar nada y lo que voy a hacer es comparar las importancias. Realmente es una buena idea. Con mi conjunto de entrenamiento y mi conjunto de entrenamiento permutado. Le aplico, por ejemplo, Boruta está hecho con Random Forest, pero realmente se puede hacer con el que queráis. Pero hay que hacerlo. Aquí realmente lo que hago, le aplico Random Forest, ¿vale? Yo tengo mis variables originales y mis variables sombras, que estas son mi conjunto de entrenamiento permutado, es decir, esto es ruido todo. Entonces digo yo, vale, le calculo con el método que, por ejemplo, con Random Forest, le calculo la importancia de mis variables originales y me quedo con la máxima, de las variables sombras, me quedo con la más importante, es decir, con la importancia, con la que es más importante, con su importancia. Entonces yo ahí puedo comparar
mis variables originales de cómo se comporta realmente una que yo sé que no me aporta nada. Entonces yo tengo una capacidad de poder comparar. Digo yo, mira, esto, y me da una variable original, me sale más importante que la máxima sombra, dices tú, pues puede ser importante. Si está por detrás, dices tú, uff, es que la ha superado una que he metido ahí metiendo ruido, ¿vale? Hay que tener cuidado. Y realmente Boruta va más allá, porque te haces compararla, pero es que realmente te lo hace con un contraste de hipótesis. Es que dices tú que no es que te lo hace con un contraste de hipótesis. Es decir, estadísticamente te está diciendo si la importancia es más importante o no. La idea es que tú vas a hacer una iteración, calcula la importancia, las que tú puedas contratar que sean menos importantes, te las quitas. Entonces tú lo que vas en cada iteración vas avanzando y te vas quitando variables, ¿vale? Como esto es lo que he dicho, si la importancia de mi variable original es mucho menor que la importancia de mi ruido de la sombra, me elimino el atributo, y si no, lo califico en esa iteración como importante, ¿vale? En R es simple, vamos, realmente las funciones son simples aquí, que tampoco es la fórmula, típica fórmula de R, mi conjunto de datos, el p-valor, esto lo que le indico es el p-valor del contraste de hipótesis que va a realizar. Esto realmente es que te haga los contrastes, es decir, que lo hagan más como te lo hagas de forma paralela. Tampoco, te lo digo por encima, tampoco lo sé. Y el máximo de ronda, ¿vale? Problema, que es lentísimo. Por ejemplo, aquí hice 14 iteraciones, me tardó 17 horas, esto fue con el de Santander. Es decir, la verdad que y ninguno no tuvo capacidad de determinarme ninguno. Es decir, que hay que tener cuidado cuando el conjunto de datos es muy grande. Sin embargo, cuando lo aplico a la de House Price, que realmente son 1000 y pico, 2000 observaciones, aquí me da la importancia, ¿vale? Aquí está la máxima sombra, es decir, esta es la importancia de la máxima variable sombra, ¿vale? Y aquí está la mínima. Estas son todas las que han quedado por detrás, es decir, todas estas variables me las puedo quitar, ¿vale? Es decir, estas variables no son importantes en comparación a cómo... Y realmente aquí están todas obviamente, me quito mis variables aleatorias. Y estas que están en amarillo son porque el modelo no ha tenido, es decir, Boruta todavía no ha tenido capacidad estadísticamente de rechazarlas. No tiene ni capacidad de aceptarlas y rechazarlas, ¿vale? Y aquí están todas las importantes. Incluso quitándolas estas me mejoró, vamos, que el modelo tampoco me lo he currado mucho, me mejoró un par de décimas, ¿vale? Sí. Compara con el otro de permutación por variable, este lo que hace es que metes todas, ¿no? Y entonces efectivamente. De interacciones, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabes? El otro lo que hace es variable por variable. Sí, por ejemplo es... Efectivamente. Bueno, no, realmente tú, por ejemplo, aplicas X, por ejemplo, XEBU, tú realmente aplicas una importancia... Bueno, eso sí, pero cuando haces permutación random forest... Sí. Es por variable. Es por variable, pero realmente en esa importancia estás teniendo en cuenta la iteración. Porque realmente en los árboles de decisión antes, después, tú realmente estás teniendo ahí... Que no es, por ejemplo, como la correlación, que eso sí que es individual. Aquí la diferencia, que veo es que tú, por ejemplo, haces permutación y te ranqueas las variables. Pero tú dices vale, me parece perfecto, pero ¿qué capacidad tengo yo para decir que esa variable no es importante? Por muy baja que sea la importancia o por muy alta. Aquí lo que te hace es, te mete variables ruido que ya sabes que son malas y lo que te hace es compararlas, ¿verdad? La idea es potentísima. Pero la verdad que también después cuando estuvimos probándolo, hacíamos ejemplos de zorra y muchas veces alguna aleatoria me la metí aquí. Es decir, que según hemos estado indagando, la idea es buena, pero implementado no está. Sí. La verdad que en esta ha funcionado bien, pero yo pensaba que no me iba a funcionar bien. Lo que nosotros nos hemos quedado con la idea, ¿vale? Aquí es que esto es lo que más o menos hemos pensado nosotros en el trabajo, que no es que sea, decir, falla, que yo he probado y hemos pensado algo más, es decir, vamos a
Porque nuestro problema realmente es que son 1400 variables, que no es house price, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusiones sacamos nosotros? Que realmente una de las importancias potentes es la importancia permutada. ¿Por qué? Porque tú realmente esa importancia la estás evaluando sobre tu conjunto de evaluación. Entonces es más potente que hacerlo sobre tu conjunto de entrenamiento. Porque a lo mejor tu conjunto de entrenamiento puede estar sesgado, puede 8000 cosas. Entonces, permutada. Problema, la correlación. Y que no tampoco podemos determinar a partir de cuál es importante o no, ¿vale o no? Pues entonces, aquí lo que vamos a es funcionar varios conceptos. Aquí nos vamos a copiar un poquito de Boruta, ¿vale? Aquí, ¿cuál es la idea? Aquí la idea es que yo tengo mi conjunto de entrenamiento. Yo tengo 1400 variables. Yo le meto otras 1400 variables y es decir, no voy a poder hacer nada, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es iterar. En cada iteración, ¿qué voy a hacer? Yo voy a coger de mi conjunto de entrenamiento P variable, ¿vale? Con mis P variables y le quedo su variable sombra, es decir, su variable permutada. La idea es la que hemos visto antes. Creamos un modelo simple. ¿Por qué simple? Porque modelo simple me refiero porque nosotros lo hacemos por detrás con XGBoost, ¿vale? ¿Por qué le hacemos un modelo simple? Para que no se me sobreajuste, es decir, por muy malo que sea, es decir, yo lo que quiero es un modelo que no me sea peor, pero que si me mejora, que tampoco quiero que me haga una predicción perfecta, ¿vale? Hago el modelo, calculo las variables importantes. En este caso, XGBoost no tiene implementado la permutada. Nosotros lo hemos implementado. Realmente lo que hacemos es pasarle un conjunto de validación y lo que me hace es ese conjunto de validación, me calcula su métrica, me lo permuta y la diferencia, ¿vale? Entonces, lo que he dicho, mi variable original y mi variable sombra, le aplico el modelo. ¿Y qué guardo? Yo me quedo con la importancia que me ha dado las variables originales, ¿vale? También me quedo con la máxima sombra y lo que hago es calcular la diferencia, ¿vale? Aquí realmente es lo mismo que un copy-paste de Boruta, el caso es que no estoy utilizando todas las variables. Entonces, obviamente, contraste no vamos a hacer ni mucho menos. Aquí le digo yo, si la diferencia es mayor que 0, en esta iteración, esa variable es importante, es decir, está por encima de la variable máxima sombra. Si es menor que 0, es no importante. Entonces, ¿esto qué me va a permitir a mí? Que yo voy a tener, decir, mira, pues hazme 200 iteraciones, hazme 300 iteraciones. Ahí va a coger variables aleatoriamente, ahí lo que va a hacer, como nosotros decimos, es a pelear las variables. Ahí van a estar ahí jugando entre ellas. Me va a hacer muchas iteraciones. Entonces yo realmente ahí tengo yo un histórico. Variable tanto, me ha dado una importancia de tanto, es decir, lo que veis, vamos, aquí lo podemos ver. Es que no lo tengo que tener aquí. No se ve, sí. Vale. Ahí estamos aquí. Esta por ejemplo del Santander, ¿no? A ver si no me falla el directo. Va a ver lo que voy a enseñar es cuando yo voy aplicando el algoritmo lo que al final me quedo, ¿vale? Vale, mira, aquí por ejemplo, variable 12. Importancia tanto, la diferencia es la diferencia con la variable sombra. Importante, obviamente, como es positiva, sí. Y la iteración 1 y el score del modelo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a buscar alguna random por ahí a ver qué hace. Por ejemplo, esta random. Importancia negativa, importante, ¿no? Pues entonces yo lo que al fin y al cabo voy a tener un resumen de todo. ¿Vale? Es decir, aquí lo voy a tener yo un resumen. Entonces, dice tú, ¿qué pasa? Que muchas veces te puede pasar el caso de que a lo mejor la variable, tú tienes tu variable sombra, la importancia de tu variable sombra y a lo mejor queda por encima pero muy pegado. A lo mejor dices tú, es importante pero no tanto.
Es decir, que esto ahora lo vamos a ver visualmente. Entonces tú tomas una decisión y dices, tú, mira, pues me quedo con el que... Aquí calculamos un porcentaje, que es el porcentaje de veces que es no importante. Es decir, en función de la iteración en la que he participado, en qué porcentaje es importante o no. 30%, 80%, una importante aún me sale al 0. Entonces tú puedes tomar la decisión, mira, me voy a cargar las que son 100%, que no me han aportado nada. Las que me han aportado más del 50%, ¿vale? Aquí tú puedes hacer determinada, es decir, cualquier criterio. Realmente estos criterios, aquí me puede pasar algunas cosas, que por ejemplo, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Imagínate una variable que sea importante y yo a esa le meto ruido. Digo, mira, la variable importante le voy a hacer variable, es decir, le voy a meter un pequeño ruido, que va a hacer que es una variable ruido, no una random que me he creado. ¿Qué pasa? Que si yo cuando estoy iterando y me coge esa variable y no me entra una importante, es decir, está ya como, realmente me va a salir como importante. Pero digo yo, pero en verdad no lo es. Eso que esto se lo come, vamos. Que esto no es perfecto ni mucho menos. Mira, aquí por ejemplo en la de HousePrice, vemos que la de HousePrice antes, es decir, aquí está la variable sombra. Aquí lo que he pintado... Esta es la diferencia. Vale, aquí lo que he pintado... Aquí lo que he pintado he dibujado, es decir, la diferencia entre... Es decir, son cajas de bigote, que aquí realmente lo que estoy es, por ejemplo, esta variable, cómo ha variado su diferencia con respecto a la variable sombra. Obviamente la variable sombra va a ser 0, porque ella menos ella siempre es 0. Entonces esto me da como un eje, que yo sé que de aquí hasta aquí, estas son menos, es decir, son menos importantes. Y aquí el color, esto es importante, porque aquí realmente gráficamente se ve. Aquí lo que estoy diciendo, mientras más rojo sea, es que más porcentaje de veces ha sido no importante. Vemos que aquí están todas las rojos, que esto es como el 100% de las veces que ha intervenido ha quedado por detrás de la variable sombra. Y mientras más naranja amarillo, más importante, ¿vale? Tanto para HousePrice como para la de Santander lo hace bien, ¿vale? Ahora, esto es lo que yo he dicho, vamos, que esto en verdad queda poco. Aquí es lo que he dicho. Obviamente yo me he creado un conjunto de datos idílicos, le he metido variables binomial, exponencial, digo yo voy a ver cómo funciona mi algoritmo. He cogido la variable 81, ¿por qué? Porque esta es la más importante. Aquí es que no se ha apreciado, pero en todos los métodos sale la más importante. Entonces yo sé que esa es 100% importante. Entonces lo que he hecho es copiarla, pero meterle un pequeño ruido. Al menos le he restado menos 3, menos 1, menos 0, la he distorsionado un poquillo, ¿vale? Entonces lo ideal es que cuando mi variable 81 repetida se echa pelea con la 81 buena, le gane la buena, porque contiene más información, la va a bajar en mis algoritmos. Otra variable también cogió otra, he hecho distintas repeticiones, también le he añadido obviamente variable ruido. Aquí, X, la ganancia, para que usted vea que antes la ganancia fallaba, aquí lo acierta. ¿Y por qué? Porque realmente cuando meto todas las variables, estoy comparando, ahí, cuando estoy construyendo el algoritmo de XGBoost, realmente aquí la variable 81 y la 81 repetida compiten. Entonces, obviamente, ¿cuál va a tener más capacidad de minimizar y demás? La 81. Entonces, la repetida me la mete para atrás. En nuestro algoritmo tenemos un problema, que cuando esa variable en una iteración me juega y solo es ella, es decir, no está ninguna importante, entonces va a salir como relevante. Entonces la idea es, vale, yo lo que voy a decir es, repitiendo muchas veces el algoritmo, obviamente no me lo voy a eliminar, pues yo después voy a ver cómo se ha comportado, porque a lo mejor, cuando ya, imagínate que tengo mis variables, es decir, está iterando, mi variable 81 repetida, dices tú, qué buena es, esta nunca me sale no importante. Pero ¿qué pasa? Que el algoritmo, yo realmente como tenemos programado, por ejemplo, cada 10 iteraciones, si una variable ha sido catalogada como, si ha intervenido 10 veces y 10 veces, a partir de 10 veces, tiene un 80% que no ha sido importante, me las voy eliminando.
Entonces, conforme más avanzo, me estoy quitando variables ruido. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber más probabilidades de que mi variable 81 repetida juegue con la 81 importante. Y aquí se ve claramente. Aquí me da la variable sombra, ¿vale? Está aquí 0. La variable 2 repetida, realmente la he metido ahí medio que. Sin embargo, mira dónde está la variable 81 repetida. Es decir, me la pone en media. Es decir, porque aquí realmente lo estoy ordenando en función de las diferencias respecto a la importancia de la sombra en media. Es decir, en media está muy alejada. ¿Por qué? Porque hay iteraciones en las que ha intervenido. Es decir, eso es importante. Pero conforme ha ido avanzando el algoritmo, esta realmente se ha quedado atrás. Y aquí te canta, es decir, aquí es que no se ve el color, pero se ve más anaranjado. Y aquí te puede hacer sospechar de que es raro que estas variables que estén en esta posición y esté con este valor. Es decir, te puede hacer plantear, visualmente se puede ver, ¿vale? Vamos, aquí después en este lo que hago un plot con la... Esto es lo que desciende en métrica, es decir, lo que aporta en la importancia media, ¿vale? Aquí está la variable sombra. Vemos que hay variables que están atrás, es decir, que se han quedado atrás, pero en media tienen una importancia potente. Sí, que el tema de la importancia es lo que he dicho, que en función de qué lo compare, ¿vale? Vamos, y esto es todo, vamos. Ahí está, el código estará para que si queráis verlo y demás, porque meternos en código ya va a ser mucho. Pues eso es. ¿Alguna preguntilla por ahí? Ya está, ¿no? La referencia anterior, Miguel, Sí. la anterior, o sea, la variable que anterior, la que en ruido, tiene todo ese rango. Es decir, esto es, aquí lo que estoy, aquí en este es, los puntos son la diferencia respecto a la variable sombra. Entonces yo veo aquí, que está aquí mi variable sombra, aquí está más o menos 0. Entonces dices tú, mi variable 81 ha cogido todo este rango. Y además que no es aleatorio, porque muchas veces te puede quedar aleatorio, por ejemplo esta, está más bajo, que esto te puede pasar. Pero es que te la ha cogido... Porque muchas veces ha caído con 81 y ha quedado muy bajo. Efectivamente, entonces cuando vas jugando otra variable importante, al principio ¿qué pasa? Que a mí me habrá entrado con la random y dices tú, es que que realmente tiene información. Es que ese es el problema, que es que realmente tiene información, que tú lo ves. Efectivamente. Yo realmente le he metido poco ruido. Por ejemplo, realmente hay más repeticiones. Hay más repeticiones que le he metido más ruido y directamente me la he encajonado atrás. Es decir, que la información... Hombre, también soy un poco masoquista porque le he metido la más importante. Es decir, que información tiene, pero... Vamos, que esto es un mundo y la verdad que lo que he dicho que yo creo que esto debe de mejorar bastante, porque es lo que más... El algoritmo de Olivier, ¿no? Este de null importance, ¿no? No sé si... Ese no lo he visto yo, ¿no? Sí, ese... No. Ese no lo he visto. Que también, como te he comentado, con el tema este de lo de TFM y demás. Sí, vamos, que yo con esto, es más, que aquí está mi Scrum Master que sabe que la tarea tenemos el tema del tema de la importancia y está todavía en desarrollo. Pues eso, vamos. Otro aplauso, ¿no? Una pregunta que nos han entrado muy bien, ¿eh? El tema este No, este te la... es complejo, porque el tema es de lo más importante que hay. Hasta luego, Dani. Ahí ya está trabajando de variar. Se está colorado, sí. Pero no tenéis mucho que... Por la verdad que la idea es potentísima.